Muy bien, pues qué gusto tenerles nuevamente. ¿Verdad? ¿Por qué no empezamos nuestra clase y vamos a iniciarla pues encomendándonos en las manos del Señor? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos mucho, Señor, que nos concedas este privilegio de estar juntos a través de la tecnología para poder aprender más acerca de ti, acerca de tu persona. Damos gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y podemos aprender acerca de ella, podemos aprender lo que tú nos has dado y tener la confianza, certeza y seguridad de lo que haces por nosotros. Hoy, Padre, nos ponemos en tus manos y agradecemos el cuidado que tú nos das. Gracias por tu ayuda, gracias por tu dirección. Que permitas que aprendamos y que seamos motivados a descansar más y más en ti en medio de la adversidad. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Pues qué gusto. Bien, como ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos adentrándonos o empezando, por decirlo así de esta manera, a estudiar las cartas de Juan. Y en la clase pasada, pues, veíamos todas las generalidades con respecto a la carta, sobre todo, ¿verdad? La problemática que en aquel entonces la iglesia estaba viviendo. Si ustedes recuerdan, esa problemática era la problemática de la falsa doctrina. A finales de ese primer siglo, cuando el Señor Jesucristo ya no estaba aquí en la tierra, pues muchas personas que habían escuchado el Evangelio empezaron a desviarse con respecto a doctrinas y a principios cristianos que eran sumamente básicos e importantes. Entonces, el apóstol Juan lo que hace es empezar a escribir, ¿verdad? Es interesante porque si tomamos así un marco, una línea histórica, lo primero que Juan hace es escribir de la vida de Cristo. Sí, y en ese escrito que es el Evangelio, Juan plasma de una manera muy interesante la vida del Señor Jesucristo y lo describe de una manera muy bonita, ¿no? Al final del libro, Juan dice, todas estas cosas las hemos escrito, ¿verdad? Para que crean en el Hijo. Y dice, hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, pero todo eso era para dar evidencia de quién era Él. ¿Por qué Juan tiene que estar, por decirlo de esta manera, se lo han preguntado, ¿por qué Juan tiene que estar tratando de afirmar algo que para los cristianos es tan básico, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que estar defendiendo que el Señor Jesucristo es Dios y que el Señor Jesucristo vino a morir y a salvarnos? ¿Sí? Bueno, todo eso se debió a la falsa doctrina que se empezó a producir hacia el final del primer siglo. Bueno, ya hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Entonces, obviamente, Juan tiene que hacer otros escritos y viene a la primera carta de Juan, que es un escrito teológico también muy interesante. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar nosotros tratando precisamente esta carta y vamos a ir a los primeros versículos que son básicamente el prólogo del libro en donde Juan quiere asentar ciertas cosas. Bien, entonces voy a compartirles mi... Bien, entonces cuando entramos a la primera carta de Juan, decimos el prólogo nos va a llevar a hablar de este elemento que es la certeza de que podemos tener comunión con Dios, ¿verdad? Bien, pero antes de entrar a este tema, me gustaría dejarles esta adivinanza. A ver, ¿cuántos de ustedes me la pueden captar? ¿Sí? La adivinanza dice, sí, adivina, adivinador. Fíjense bien.
¿Qué tenemos en común Dios, el Señor Jesucristo, los apóstoles Juan y Pedro y todos los demás, y nosotros? Bien, vamos entonces, mientras van pensando en estas cosas, ¿verdad? Vamos a leer el texto que tenemos para estudiar el día de hoy. Como ustedes ven, son 4 pequeños versículos en donde el apóstol Juan se va a dirigir a la iglesia y a darle precisamente la certeza, una certeza muy particular. El pasaje, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Juan empieza, decíamos, ¿no? Con este prólogo de su carta. Y en este prólogo, el apóstol nos va a empezar a hablar de un tema muy interesante que es nuestra certeza, la certeza que debemos tener o que deberíamos tener con respecto a nuestra relación con Cristo. Juan empieza, si ustedes observan aquí el pasaje, fundamentando la certeza en la experiencia que él mismo vivió. No sé si lo notaron ustedes, pero aquí hay varios verbos que son muy interesantes en el texto, ¿sí? Juan empieza haciendo una correlación diciendo lo que era desde el principio. Algunas personas cuando leen este pasaje inmediatamente se me van directamente hasta el libro de Génesis, ¿no? Y quieren empezar a hablar de todo lo que es la eternidad o desde el momento en que Dios empieza a crear y piensan que Juan está refiriéndose a esto. Sí, no es así, ¿no? Lo que Juan está haciendo con esta frase cuando dice lo que era desde el principio es empezar a referirse al mensaje que desde un principio fue predicado acerca del Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió y fue levantado y llevado al cielo, ¿qué fue lo que los apóstoles empezaron a predicar? Esto es muy interesante y muy importante porque en ese punto los creyentes que ya habían vivido algunos hasta 60 años dentro del Evangelio y otros que estaban empezando a conocer al Señor, pues empezaban a hacerse la pregunta si realmente lo que se decía acerca de Cristo era verdad. Juan quiere retomar esto y dice, espérenme un momentito, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos enseñado acerca de Cristo? ¿Sí? Y entonces empieza, como por decirlo así, a recapitular todo lo que fue la predicación apostólica a partir del momento en que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Entonces, esa frase, lo que era desde el principio, se refiere básicamente a cómo fue que la predicación empezó a forjarse. Cómo fue que el mensaje, el evangelio, empezó a darse. ¿En base a qué? Y Juan utiliza ahora estos verbos para describir cómo fue que se gestó la predicación. Lo primero que Juan nos dice es que la predicación nació de lo que habían oído. Es decir, Juan y los demás discípulos escucharon perfectamente todo lo que el Señor había enseñado. Estuvieron con el Señor, convivieron con Él, lo escucharon, ¿verdad? Entonces, toda la enseñanza directa del Señor Jesucristo fue lo que los apóstoles tomaron
para empezar a predicar y anunciar cuando el Señor ya se fue al cielo, ¿verdad? Entonces, la predicación de los apóstoles, desde un principio, fue una predicación fundada en la enseñanza de Cristo. Además de esto, Juan dice que no solamente fue lo que escuchó de la persona de Cristo directamente, sino que fue también lo que vio. Sí, lo que vio. O sea, esa experiencia de haber visto al Señor actuando. ¿Sí? Yo creo que todos nosotros en alguna manera somos impresionados cuando alguien que sabe hacer las cosas las empieza a trabajar. ¿Verdad? Y no solamente lo miramos, sino que nos quedamos exhaustos y empezamos a contemplarlo. Hay una diferencia entre ver y contemplar. Ver es simplemente captar el impacto de algo por nuestros ojos, pero contemplar lleva más a un estado de reflexión, donde uno empieza a unir elementos que ha visto, ¿sí? Elementos que está palpando en ese momento. Y Juan dice, cuando nosotros estuvimos con Cristo, no solamente lo escuchamos hablar, también vimos lo que hizo, vimos los milagros, vimos su carácter, vimos su enojo, vimos su amor. ¿Sí? Percibimos todas estas cosas que él hacía, pero también pudimos contemplarlo. Pudimos ir más allá de una experiencia básica de percibir algo con los ojos. Y no solamente eso, Juan también dice que lo que palparon nuestras manos. Juan está hablando aquí no solamente de la experiencia de la vista, sino también del tacto. Hay un pasaje dentro de la escritura que nos hace ver precisamente esto, ¿no? Cuando están todos sentados en la mesa el último día y Juan estaba prácticamente recostado sobre el pecho del Señor Jesucristo, ¿sí? Juan en ese momento pudo palpar y me imagino que no fue la única vez. Yo me imagino que como discípulos del Señor que iban de un lado para otro, en alguna ocasión Juan se acercó, le dio un abrazo al Señor o tal vez le tomó la mano, ¿verdad? O el Señor lo agarró y lo ayudó a pararse. Juan palpó que el Señor Jesucristo no era un fantasma, que el Señor Jesucristo era una persona con un cuerpo real que podía ser tocado. Entonces, fíjense, Juan empieza diciendo que lo que ha sido la predicación desde un principio fue una predicación fundamentada en una experiencia real. Así que Juan dice, con esto nosotros podemos tener una certeza grande de que andar con el Señor Jesucristo es posible, de que vivir con Él. Juan lo vio todavía resucitado, lo vio con vida, lo admiró, lo escuchó, comió con Él. Así que no se trataba, como los falsos maestros decían, de un invento. Juan sabía que la experiencia que había tenido él con Cristo le iba a dar una certeza en su vida. Juan en estos versículos, ¿verdad? Termina diciendo que lo que vio, lo que oyó, y dice que fue tocante al verbo de vida. Es un título muy interesante que encontramos en la escritura, ¿sí? No es el mismo que Juan utiliza en el Evangelio, es un poquito diferente. En el Evangelio dice, habla de Cristo como el Logos, ¿sí? Como la palabra. Aquí Juan habla de Cristo como el verbo de vida. Es decir, que Cristo se convertía en la fuente especial, en una fuente especial de vida para la gente.
¿sí? Él es el que la generaba, el que la daba. Cristo era el dador entonces de vida eterna. Y así, fíjense, interesante, el mismo apóstol Pablo en la carta a los filipenses lo menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Nada más se los leo así rápido. Pablo dice, asidos de la palabra de vida, ¿sí? Aquí tenemos palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La palabra de vida, ¿sí? Ese evangelio que nosotros recibimos. Entonces, desde que el evangelio aparece, desde que Cristo aparece, los discípulos tienen una relación muy estrecha con todos los eventos del Señor, ¿no? Con sus milagros, aún con el momento cuando Cristo tiene que ir a dormir y cansado se duerme y cuando temprano se levanta. Ellos vivieron todas estas cosas. Entonces, lo primero que Juan empieza a hacer es decir, miren, estar con Cristo fue una experiencia. Y una experiencia tan grande que nos da certeza a nosotros de lo que viene. ¿Sí? Es muy interesante. Yo no sé si en alguna ocasión ustedes se han sentido, ¿cómo podemos decir?, inseguros sobre lo que pudiera pasar. Bueno, cuando nos sintamos así, es muy bueno hacer lo que el apóstol Juan hizo, ¿sí? Sentémonos un momento y empecemos a recordar, ¿sí? Recordemos, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con Cristo? Un ejercicio que podría ser muy bonito y ojalá ustedes lo puedan hacer es hacer su testimonio desde que creyeron en Cristo, pero no hacerlo redactado. Aquí yo les voy a dar una sugerencia. Háganlo en forma de gráfica, ¿sí? Ponen una línea y sobre una línea van ustedes poniendo las fechas. Y luego van poniendo en la parte de arriba qué fue lo que hizo el Señor. Y en esa línea con las fechas y con los eventos, ustedes pueden ver su historia con Cristo. ¿Sí? Pueden ustedes ver, pueden poner incluso ahí los problemas que tuvieron, las pérdidas que tuvieron, ¿sí? Y pueden ver allí cómo fue que el Señor actuó. ¿Sí? Y hacer esa línea de vida es uno de los ejercicios muy interesantes que pueden ayudarnos a recordar cómo ha sido nuestra experiencia con el Señor Jesús. ¿Sí? Y cuando lo hagamos así, ¿a qué punto vamos a llegar? Vamos a llegar a la certeza. Y vamos a decir, si esto nos pasó en el pasado, ¿qué nos espera el futuro? ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta de que nada, nada, nada nos ha faltado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la experiencia con Cristo. Para Juan le trajo certeza. ¿Sí? Le trajo la certeza de que estaba en una relación perfecta con el Señor. Además de esto, otra cosa más que me encanta de Juan es que él hace un análisis de su entendimiento acerca de la vida que Dios le dio. Es muy bonito este estudio de parte de Juan. Eh, si volvemos al pasaje, Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es muy interesante, ¿verdad? Porque algo que impactó la vida de Juan fue ese concepto de la vida, ¿sí? Es algo que nosotros actualmente la tomamos de una manera muy limitada. Precisamente ayer platicaba con alguien, ¿verdad? Y
estaba muy angustiada, dice, ¿y qué tal si me muero? Perdóneme, pero yo dije esto. ¿Y si te mueres, qué? Nuestra vida no está aquí. Esta vida que estamos viviendo ahorita es solamente el preludio de algo mucho mejor. ¿Hacia dónde debemos nosotros de mirar? Pues deberemos de mirar hacia el futuro. Y es interesante que Juan empieza a hacer este mismo análisis. Él dice que la vida fue manifestada. ¿Cuándo fue que de pronto la vida se les apareció? Ellos estaban vivos. Ellos tenían vida en ese momento cuando conocieron a Cristo. Y Cristo les dijo, ven, sígueme. Ellos no eran fantasmas, ¿sí? Ellos tenían vida. Pero de pronto se dieron cuenta que había otro tipo de vida. Y en ese momento empezaron a captar que había una vida diferente, ¿sí? Se les manifestó, se les dio a conocer que la vida no es nada más lo que nosotros vivimos aquí, la temporalidad en que estamos, ¿sí? La vida se manifestó. Y dice Juan que la vieron. Ellos tuvieron la posibilidad de ver hacia el futuro. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo Juan vio la vida futura? Bueno, hubo un evento muy interesante y probablemente Juan lo tomó de allí, ¿no? Cuando él vio, ¿sí? La experiencia de la transfiguración del Señor Jesucristo y vio a Cristo transformado en toda su gloria. ¿Sí? Ahí Juan se estaba dando cuenta de que la vida no era nada más la temporalidad en que estamos, sino que hay mucho más hacia adelante. O sea, hay una vida después de la vida. Y eso fue lo que a Juan le impactó. Entonces les manifestó el Señor Jesucristo la vida. Ellos la vieron y esa experiencia perduró en la mente de Juan y los discípulos que estaban con el Señor. Y perduró y siguió impactando día tras día. Por eso es que Juan dice, nosotros testificamos, o sea, que afirmamos, dice Juan, que sí hay una vida y vamos a seguir testificando de que a través de Cristo hay una vida, ¿sí? La persona que cree en el Señor Jesucristo, y lo sabemos, ¿no? De otros pasajes de la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el concepto importante es ese, ¿no? Que la vida es lo central que Dios también nos está ofreciendo, ¿no? Afirmamos, lo testificamos, lo atestiguamos que hay vida, dice Juan, no que puede haber una vida, no de que quizá exista una vida, existe en realidad una vida. Dice, y los anunciamos, ¿sí? Relatamos a la gente. La palabra anunciar tiene que ver con relatar, con declarar. Por eso para Juan no era difícil llegar con la gente y platicar acerca de Jesucristo. ¿Recuerdan por qué? Porque él había vivido con él. Lo había visto, lo había tocado, lo había escuchado, había admirado todo. Entonces Juan llegaba con ese gusto a compartirle a las personas su experiencia. Fue un impacto entonces para el apóstol, ¿no? Y por eso dice que anunciaron y testificaron la vida. Pero Juan ahora agrega que es una vida eterna. Entonces, para Juan, tener presente la vida que el Señor les daba no era nada más el hecho de llegar a pensar que en este mundo vamos a ser felices y que en este mundo no nos va a pasar nada. Juan miraba más hacia allá y Juan miraba hacia una vida que era eterna o que es eterna.
Así que hermana, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador personal, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Bueno, nosotros recibimos vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Déjenme ponerlo, tratar de ponerlo de manera más sencilla, ¿no? Yo percibo vida eterna como esa vida que está fuera de los parámetros de temporalidad y de limitación de espacio, ¿sí? Sabemos, ¿no? Estamos aquí mirándonos por medio del internet, pero no podemos tocarnos, ¿sí? Estamos limitados por el espacio. Bueno, la vida eterna es una vida que no tiene limitación. Es una vida que va más allá de los parámetros de tiempo y espacio que tenemos aquí en este mundo. Y Juan dice, eso es lo que vimos. De alguna manera Juan percibió esta vida eterna. Pero lo interesante es que Juan captó de dónde venía, captó el origen. Y Juan dice, esta vida estaba con el Padre. Es decir, que la vida que nosotros recibimos, fíjense bien, hermanos, era la vida de Dios. La vida que le pertenece a Dios. La vida que es de Él, que es uno de sus atributos. ¿Sí? Porque nosotros tenemos un Dios vivo. Y eso es lo grande que tenemos. Y es un Dios vivo que vive por la eternidad. No tiene limitación. No lo limita el tiempo ni el espacio. Y es esa vida la que Juan captó. Y es esa vida que testifica Juan que se nos ha dado a nosotros, que se nos ha dado a conocer. Así que si algo tenemos nosotros en común, ¿sí? Es precisamente eso, ¿sí? Vida. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador personal, nosotros recibimos la vida. Entonces, fíjense, muy interesante, ¿no? Juan nos ha llevado por dos caminos muy, podríamos decir, bellos, para hablarnos de la certeza que nosotros podemos tener con respecto a nuestra relación con Dios. El primero de ellos fue el haber razonado sobre su experiencia de haber vivido con Cristo, su experiencia de haber estado con Cristo, hizo que el apóstol Juan tuviera seguridad, tuviera certeza, ¿sí? Certeza de que todo lo que había escuchado era verdad. Y certeza de que toda la enseñanza de Cristo no iba a cambiar. Y de que lo que Cristo había ofrecido se iba a cumplir. Porque él lo había visto, lo había palpado, lo había tocado, lo había admirado. Y además de esto, Juan nos habla de su entendimiento sobre la vida. Y nos dice, así resumiéndolo, que la vida que él percibió y recibió y aprendió de Cristo es la vida eterna. Y que cuando Cristo vino para darnos vida, ¿sí? Esta es la vida eterna, que es la propia vida de Dios. Dios compartiendo con nosotros vida, porque Dios es Dios vivo. Entonces, dos elementos interesantes, ¿no? La certeza de la experiencia y la certeza del entendimiento de la vida eterna. Fíjense, así es como Juan empieza aquí su libro. Ese conocimiento entonces de Juan acerca de la vida, dice más adelante, ¿no? Es la que precisamente Juan utiliza para recordarnos de uno de los grandes beneficios que tenemos, que es nuestra comunión con Dios. Juan dice, lo que hemos visto y oído, esa vida, lo que hemos anunciado
¿sí? Ese evangelio acerca de la persona del Señor Jesucristo, lo anunciamos, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, esa comunión con el Padre, perdón, ese conocimiento de la vida y esa experiencia con el Señor Jesucristo, le lleva a Juan a la certeza de comunión. Y por eso es que lo escribe. Había algunos hermanos probablemente, me imagino que en aquel tiempo, debido a las falsas enseñanzas, se sentían como alejados o podrían haberse sentido como, podríamos nosotros decir, desligados del resto de los cristianos, ¿no? Como que habrán dicho, no, pero es que, y no sé si alguna ocasión lo han dicho, se los han escuchado, es que tú eres uno de los favoritos de Dios, tú eres uno de los consentidos de Dios. Bueno, cuando llegamos a eso o escuchamos eso, pues obviamente nos damos cuenta de que algo no anda bien, ¿verdad? Porque todos debemos de tener la certeza de nuestra comunión con Dios y de que nadie tiene más que otro. La palabra comunión que encontramos aquí de Juan es la famosa palabra koinonía. Buscando en los diccionarios, ¿verdad? Me encontré que precisamente la palabra koinonía se utiliza para hablar de una relación estrecha, de confraternidad, de participación, de unión. Es interesante cuando hablamos de la koinonía, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tenemos las mismas cosas, que pertenecemos a los mismos campos, que somos del mismo lugar, ¿sí? No sé si en alguna ocasión ustedes han viajado al extranjero, ¿verdad? Y de pronto están en un país así muy lejano, ¿verdad? Y de pronto se encuentran un mexicano. ¿Cómo se siente uno? Vamos caminando por las calles ahí de Moscú o de China o de Japón y de pronto vemos a una persona que está hablando en español, nos acercamos. Hola, ¿qué tal? ¿Tú hablas español? Sí, ay, tú también, sí, ¿de dónde eres? Pues soy de México. Ay, no me digas. ¿Y de qué parte de México? Pues yo soy de Puebla. No me digas, ¿no? Y de pronto, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, estamos felices y contentos, ¿verdad? Porque tenemos cosas en común, ¿sí? Y en ese momento nos sentimos hasta relajados. Bueno, eso es la koinonía. El saber que hay muchas cosas que tenemos en común y que nos unen, ¿sí? Precisamente esa es la koinonía. ¿Y qué es lo que nos une con los apóstoles, con el Señor Jesucristo y con Dios? Bueno, lo que nos une, hermanos, es la vida. Eso es lo que nos da koinonía con Él, ¿sí? Porque es la vida eterna que Dios nos ha dado. Esta comunión, entonces, dice Juan, es la comunión que tenían los apóstoles. ¿Por qué estaban ellos unidos? ¿Y por qué ellos, a pesar de que estuvieran en diferentes partes, sabían que tenían comunión? Bueno, básicamente porque sabían que vivían por la obra de Dios. Tenían vida. Y esa vida es la vida que emanaba del Padre y que estuvo en el Señor Jesucristo y que Cristo vino a otorgarnos a nosotros. Entonces, esto es lo que Juan estaba compartiendo con los hermanos del primer siglo, con las iglesias. Entonces, este entendimiento de comunión, Juan nos la quiere dar a través de sus cartas con una simple razón. La razón de sentir alegría completa. De que tanto usted como yo nos sintamos gozosos, contentos.
Me he encontrado que en muchas partes siempre se ha querido hacer una gran diferencia entre lo que es el gozo, lo que es la alegría, porque precisamente Juan dice: estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y a veces me he encontrado con explicaciones bien interesantes sobre la diferencia entre gozo y alegría. Miren, hermanos, no quiero menospreciar a nadie, ¿verdad? Pero cuando nosotros estudiamos en la Biblia, tanto la palabra gozo como la palabra alegría son la misma, ¿sí? No hay diferencia. De hecho, son sinónimos idénticos. Hay 3 diferentes palabras en el Nuevo Testamento, más de 3, pero hay 3 palabras que tanto se traducen como gozo como alegría, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Juan? ¿Será una cosa externa, verdad? Así, el estado interno, o es el estado externo? Bueno, de todas maneras, interno o externo, puede ser gozo, puede ser alegría. La palabra alegría o gozo es una palabra que proviene de un estado, es una emoción que proviene de un estado de felicidad. Es decir, ¿qué es lo que nosotros anhelamos? Bueno, cuando tenemos vida, lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Y esa parte que dice que vuestro gozo sea cumplido, que vuestra felicidad sea cumplida, básicamente significa que nuestra alegría, que nuestro gozo, que nuestra felicidad sea plena. Dios quiere que tú y que yo seamos felices. Eso es lo que Él quiere. Aún en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes una perspectiva futura de la vida eterna, de lo que Dios te va a dar, tú eres feliz. La felicidad, entre sus cualidades, la alegría, entre sus cualidades, es que es una emoción liberadora. Te libera de dudas, te libera de pesares, te libera de incertidumbre, provoca en ti un enfoque positivo. Fíjense, hay varios ejemplos de este caso de felicidad en la Biblia. Uno de los que me vino a la mente es el famoso caso de la viuda que perdió una moneda y revolvió toda la casa, barrió toda la casa hasta que encontró la moneda perdida. ¿Cómo se sintió en ese momento? La viuda se sintió liberada porque había encontrado la moneda. No sé si les ha pasado eso a ustedes. ¿Alguna ocasión has encontrado un billete de 100 o de 500? Recuerdo que en una ocasión una familia me platicaba que el muchacho venía de la escuela de la secundaria y caminando por un baldío, de pronto encontró un sobre. Dice, y este sobre lo recogió y era la nómina de una persona que lo había perdido. En un momento, ¿verdad? El muchacho pues se sintió apenado, no llevaba el sobrenombre ni nada, pero adentro estaban los billetes de la nómina. Obviamente la persona que lo perdió se ha de haber sentido triste, con incertidumbre, pero la persona que lo encontró se encontró emocionado. Obviamente no podía entregarlo a nadie. Es una emoción. Hay otras personas que se emocionan, por ejemplo, cuando reciben algo que han estado esperando. Tú fuiste, hiciste una compra, te compraste una nueva estufa, compraste un refrigerador, ¿verdad? Y estás esperando que llegue. Y de pronto oyes que se para un carro en la puerta y nada más te asomas. No, no es. No, no es. Cuando de pronto llega el refrigerador, te sientes liberado, ¿sí? La lavadora se te descompuso, ¿sí?
y no has podido lavar en una semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto llega el técnico y te arregla la lavadora? Te sientes feliz, te sientes liberada, el problema desapareció. Miren, esto es precisamente lo que Dios quiere hacer. Si nosotros sabemos que tenemos comunión con el Señor, que tenemos vida, vamos a ser felices. Y lo que Juan quiere es que tengamos certeza de nuestro futuro, certeza de nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Juan está buscando, que tú tengas certeza de comunión para que puedas ser feliz en medio de la adversidad, porque sabes que nada va a suceder. Juan, entonces, ya para terminar, ¿no? Aquí yo les pongo un cuadro comparativo de lo que estaba pasando en aquel entonces, ¿no? Los falsos anticristos enseñaban que Cristo no fue Dios. Si fuera así, entonces no podríamos tener ninguna comunión con Dios. Juan dice que no es así, que Cristo es el verbo de vida, que es Dios. Los anticristos enseñaban que Cristo no fue un hombre real, que fue una especie de fantasma. Juan dice, no, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo toqué. Los anticristos decían que siendo Dios perfecto, no hay manera de que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Sí, porque nosotros somos pecadores y Dios es perfecto. Juan dice, no, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y fue una comunión tan íntima que pudimos vivir con Él, que pudimos dormir, comer, jugar, divertirnos con Él, porque vivimos juntamente con el Señor. Los anticristos o falsos maestros decían que solo ellos tenían el verdadero conocimiento y que ese conocimiento no era para cualquiera. Juan dice, no, la vida se nos manifestó a nosotros, pescadores, sin estudios, ¿verdad? Se nos manifestó y nosotros se las compartimos por escrito a ustedes. Les anunciamos, les testificamos que esa vida es real y que pueden tenerla con el Señor. Esta es la vida que Juan entonces quiere darnos. Así que pues, para terminar hoy decimos, ¿no? Adivina, adivinador, ¿qué tenemos en común Dios, el Señor Jesús, los apóstoles Juan, Pedro y nosotros? La vida eterna. Eso es lo que tenemos en común. Y por esa vida eterna es que podemos tener comunión con el Señor. Así que, hermanos, nadie puede quitarnos la alegría, el gozo, porque esa alegría y ese gozo viene de saber que tenemos vida. Muy bien. Pues eso es lo que tenemos, hermanos. Tenemos vida eterna. ¿Verdad? Y damos gracias a Dios. Fíjense, para mí fue impactante recordar eso, ¿no? La vida que tenemos nosotros no es una vida cualquiera. Es la misma vida de Dios. Vida eterna. Y la compartió con nosotros. ¿Sí? Así que, gracias a Él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos para continuar ahora acerca de ver, bueno, ¿y qué tenemos que hacer con esto, no? Con esta comunión que tenemos con el Señor. Gracias.